Mis hermanos, decíamos que esta parte del Sermón del Monte, el capítulo 6, comienza el Señor tratando lo que es la justicia en el aspecto piadoso, devoto o religioso del creyente. El Señor va a hablarnos de tres asuntos: la limosna, la oración y el ayuno, para mostrarnos cómo el cristiano, a diferencia de las prácticas comunes y religiosas de la época, debe practicar estos sagrados deberes. Hoy vamos a hablar entonces de Jesús y la oración. La vez pasada vimos la limosna, que también es prácticamente un mismo trasfondo. El Señor comienza con una misma idea, después nos muestra los problemas que tenían los fariseos en cuanto a la oración, y después nos enseña al final cómo como cristianos deberíamos orar. Entonces, bueno, vamos a meditar con este pasaje verso por verso, si no se ha dormido. Y ya algunos están durmiendo. No, qué descaro. Entonces dice ahí, verso 7, dice, y orando. El Señor va a hablarnos de la oración. Ahora, nosotros podríamos decir que tal vez, yo lo podría decir personalmente también con mucha seguridad, tal vez la oración es uno de los aspectos más sagrados de la vida cristiana. Tal vez la oración es uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana. Como decía Spurgeon, si una persona no ora, no es cristiano. De verdad, hermano, una persona que no tiene una vida de oración secreta con Dios, no es hijo de Dios. La oración es como la respiración del cristiano. Es un asunto trascendental y muy solemne. Martin Lloyd-Jones decía lo siguiente: la oración es el logro más sublime del hombre y su actitud más noble. Nunca el hombre es mayor y más grande que cuando se encuentra de rodillas en contacto con Dios. Entonces, el asunto que el Señor aquí va a tratar es muy, muy importante, hermanos. Porque en sí, entre todos los deberes de la vida cristiana, la vida piadosa, la vida religiosa, la oración tal vez es uno de los más sublimes. Ahora, lo tremendo es que nosotros nos vamos a dar cuenta que podemos entrar a esta actividad espiritual y profanarla. La oración, que es algo tan santo, tan sagrado, puede ser pervertido. Y lo ha sido. Todas las grandes religiones de la historia de la humanidad siempre han enfatizado en la oración también. Ahora nosotros nos damos cuenta por el contexto que el Señor primeramente, Él va a tratar unas prácticas muy pecaminosas que se habían hecho comunes entre los judíos y los fariseos de aquella época. Ese es el contexto de Jesús, un contexto que nos aclara mucho algunas de las cosas que el Señor va a decir. Y también nos muestra los peligros que podemos tener en esta noble práctica. Entonces vamos a comenzar ahí, viendo primero lo que Jesús dice que no es, que no debería hacerse, que deberíamos guardarnos para ver cómo deberíamos orar. Tenemos un pasaje bastante largo y el Señor nos dé gracia. Entonces dice ahí en el 7, primero vamos a mirar lo negativo del pasaje, lo que no deberíamos hacer cuando oramos, también entendiendo por qué Jesús lo dice en aquellos días. Dice ahí en el 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora el Señor nos va a decir dos problemas. Este es el primero y el segundo lo vamos a ver en el versículo anterior. El primero era que los judíos habían adoptado la práctica de usar en sus oraciones vanas repeticiones. ¿Sí? Eso parece ser que era algo común en los gentiles, pero los mismos judíos llegaron a adoptar esas prácticas. Entonces el Señor va a condenar aquí primeramente la religiosidad cuando oramos vanamente, cuando nuestras oraciones se vuelven mecánicas, cuando nuestras oraciones se vuelven repetitivas.
cuando adoptamos un ejercicio rutinario en nuestra vida de oración. Por ejemplo, los judíos tenían dos tipos de oraciones que comúnmente practicaban todos los días. Una era conocida la Shema, que está basada en unos pasajes ahí de Deuteronomio 6, y estos judíos acostumbraban a tener 3 horas de oración. Entonces, siempre que iban a orar, fuera a las 9 de la mañana, fuera a las 12 del día o fuera a las 3 de la tarde, ellos acostumbraban a repetir esta oración constantemente. También tenían otro tipo de oraciones que le llamaban las 18. Así como los católicos tenían la novena, los judíos tenían las 18. Y eran 18 oraciones que ellos acostumbraban a repetir de manera abreviada. Lo mismo, en las 3 horas que ellos apartaban para la oración, acostumbraban a repetir o la Shema o las otras oraciones. Eso es lo que el Señor está diciendo, que piensan que por sus vanas repeticiones, ¿sí?, van a ser oídos. Otra práctica que era común entre los judíos es que cuando ellos iban a orar, ahorita lo vamos a ver, ellos oraban en cualquier lugar. Si les llegaba a las 9, las 12 o las 3, iban caminando por la calle, se paraban en la esquina y hacían su oración. Si estaban trabajando, dejaban de trabajar, se paraban y hacían su oración. Eso es la práctica que en aquellos días era común. Ahora, otra cosa que también seguramente el Señor está tratando, que William Barclay la cita en su comentario, era que ellos acostumbraban en los tiempos de oración a hacer oraciones muy largas, muy extensas. Porque ellos pensaban que entre más largo oraran, más serían oídos por Dios. Entonces ahí el Señor va a tratar las repeticiones, el pensamiento de que Dios nos oye porque hablamos de cierta manera, y también las oraciones preestablecidas, que eso era otra práctica que tenían los judíos. Por ejemplo, los judíos tenían oraciones escritas. Oraciones de bendición, oraciones cuando hace sol, oraciones cuando llueve, oraciones por la salud, oraciones cuando estoy triste, oraciones cuando muere, oraciones cuando vive. Tenían una serie de oraciones escritas. Entonces acostumbraban a repetirlas en su tiempo de devoción. Ahora nosotros sabemos que eso es una característica muy común no solo de los judíos, sino de todas las religiones. El catolicismo romano es muy parecido, ¿no? Con sus vanas repeticiones, con sus rezos, con sus horarios a veces de oración. Los musulmanes también son así, muy estrictos. Ellos oran también 3 veces en el día, a veces hasta 5. Y ellos, no importa dónde esté, ellos se arrodillan en dirección a la Meca y comienzan a rezar. Entonces es muy común estas prácticas en los ambientes religiosos. Entonces vamos a ver cómo el Señor trata eso y por qué condena eso, ¿sí? Entonces el pasaje dice ahí, volvámoslo a leer. Y orando no uséis vanas repeticiones. ¿Por qué el Señor condena una oración que apela a la repetición? Porque cuando nosotros tenemos oraciones escritas o oraciones preestablecidas, podemos adoptar la práctica de orar con nuestra boca o rezar con nuestra boca sin que nuestro corazón sea consciente, sea atento a lo que estamos diciendo. Padre nuestro que estás en los cielos, y entre más rápido mejor, pero sin ningún tipo de reflexión y sin ningún tipo de meditación en lo que estamos orando. Esa oración fácilmente se vuelve una oración mecánica, fría e indiferente. Hay muchas personas que rezan solo por cumplir, ¿sí? Usted la persona, usted la ve con la camándula y eso parece una carrera, ¿no? Y solo por rezar, porque tiene la práctica religiosa de rezar. Pues el Señor va a condenar y va a exponer esa práctica como algo
pecaminoso. ¿Sí? Las personas también no buscaban a Dios como un acto voluntario de amor ni devoción, sino porque era la hora de oración. Yo personalmente, y tengo algunos escritos donde recomiendo que el cristiano debe tener horas de oración para regular su vida de oración. Pero aquí la práctica era que ellos oraban no porque sentían la necesidad de que debían orar, sino porque era la hora de la oración. ¿Sí? Oraban por compromiso religioso, no por amor, no con corazón, sino por obligación. Ese es otro tipo de oración que el Señor desaprueba. Ahora, el otro versículo que el Señor nos va a mostrar es que, y lo de las largas oraciones, es obvio, hermanos, que una oración no es eficaz por el tiempo, ni por la hora. A veces nosotros pensamos, es que habían muchos hombres a través de la historia que oraron mucho, oraban horas, pasaban la noche entera orando. Y sí, eso es una práctica que el Señor nos concediera, pasar horas orando, pasar la noche entera orando. Pero lo que el Señor condena es prestar atención a eso más que al Señor de la oración. ¿Cómo así? Yo entro a orar y no estoy interesado en Dios ni en la carga espiritual que tengo, sino en cuánto estoy orando. Entonces yo miro, ya llevo 20 minutos, me faltan 5. Llevo 25, me faltan 5. Media hora, acabé. Entonces estoy interesado más en el tiempo que en Dios. Eso realmente el Señor lo desaprueba. Porque el Señor no quiere que seamos mecánicos e inertes, ni que nos acerquemos a Él por obligación. Los grandes hombres de Dios que oraban toda una noche no se daban cuenta que oraban una noche, ni contabilizaban sus horas, ni ponían un cronómetro. Ellos lo único que estaban preocupados era en Dios. Entonces vamos a ver cómo el Señor en estos pasajes va a tratar con esas prácticas comunes que tenían los fariseos. La primera es la de las vanas repeticiones, donde ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Entre más largas, entre más estilizadas, entre más palabreras sean sus oraciones, mejor. ¿Sí? Ellos eran personas que oraban muy elocuente y largamente. Y el Señor nos va a mostrar que eso en la oración no es tan importante, que eso no debería ser una práctica común de nosotros. Que el Señor no está tan interesado en la elocuencia de nuestras oraciones, ni en el largo de nuestras oraciones, ni en nuestras repeticiones o oraciones preestablecidas, sino en otros asuntos. Entonces, eso es lo primero que el Señor nos va a mostrar. Él está en un ambiente así muy religioso, muy mecánico, donde las personas oraban, pero sus oraciones eran poco agradables, poco efectivas y poco espirituales. Ahora, lo segundo que el Señor nos dice ahí en el verso 5, que es lo primero, yo lo puse de segundas, es lo que ya habíamos visto la vez pasada. Dice: y cuando ores no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, el otro pecado que ya lo habíamos visto con la limosna era que ellos oraban para ser vistos, ¿sí? Ellos usaban tanto la limosna como la oración para atraer la mirada de los demás. Nosotros veíamos que ellos eran hipócritas. Un hipócrita era un actor, un charlatán, una persona que representaba un papel pero que en realidad no lo era. Y esa persona atraía las miradas para sí mismo. Y decíamos la vez pasada que estos judíos religiosos usaban los medios de la piedad para que las personas los miraran, para que las personas los reconocieran. Tanto que, como dice ahí el mismo Señor, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. O sea, a ellos les gustaba tener un lugar preeminente en la sinagoga y que los vieran. Y en las esquinas de las calles, cuando ellos no alcanzaban a llegar a sus casas, se paraban en la esquina de la calle y comenzaban a recitar sus oraciones. Pero no en un acto de devoción a Dios, sino para ser vistos. Este asunto también es muy
pecaminoso, porque las personas están orando no para Dios, sino para los hombres con la intención de atraer la mirada hacia sí mismo. Ahora, hay algo, hermanos, que veíamos la vez pasada que siempre es bueno recordar, y es la pecaminosidad del pecado, valga la redundancia. Nosotros a veces vemos que la gente peca cuando se embriaga, la gente peca cuando miente, la gente peca cuando roba, la gente peca cuando fornica, pero a veces no vemos que la gente también peca cuando ora. Y el pecado es tan profundo en el corazón del hombre que hasta la misma oración puede ser pervertida, hermanos. La misma oración puede ser contaminada. Y aquí el Señor nos está mostrando la malignidad del corazón del hombre, que aún en un deber sagrado puede pecar contra Dios. Nosotros podríamos decir, las personas que no oran, el cristiano que no ora, peca por falta de cumplir un mandamiento del Señor, que es la oración. Pero también podríamos decir que hay unos que orando pecan porque no se dirigen a Dios, sino usan la oración como un medio de exhibirse. Cosa seria, ¿no, hermanos? Todo lo que tenga que ver con la fe, la devoción, la religiosidad de nuestro corazón puede ser afectado por el pecado. El pecado es como una levadura que leuda toda la masa. Y eso incluye oración, predicación, alabanza, servicio, todo puede ser afectado por el pecado, hermanos, si nosotros no velamos y no vigilamos. ¿Y cuál es el pecado aquí que Jesús está trayendo? La adoración propia. Yo oro para ser visto, yo oro para ser reconocido, yo oro para tener fama de que soy un hombre de oración, yo oro para que los demás piensen que soy un cristiano devoto. Yo le cuento a los demás cuánto tiempo oro, cómo oro, dónde oro, para que los demás digan, uy, cómo ora el hermano. ¿Sí? Esa era la práctica pecaminosa de los fariseos. Entonces tenemos dos grandes pecados, que es bueno porque lo que vamos a leer de cómo Jesús enseña a orar va a tratar esto. El primero es la mecánica en la oración. Una mecánica que aleja el corazón del que ora de Dios y lo vuelve religioso, inerte y estéril en su oración. Y lo otro es la adulación propia en la oración. Entonces, esos son los dos pecados principales que el Señor va a tratar en esta práctica. Entonces, ¿cómo debemos orar? Bueno, el Señor va a comenzárnoslo a explicar. Ahí en el verso 6. Mas tú, o sea, ellos hacen eso. A ellos les gusta orar largo, a ellos les gusta repetir, a ellos les gusta que los vean. Pero ustedes no deben ser así, como hijos míos. El Señor le está hablando a sus discípulos. Ustedes no deben hacer así. ¿Cómo deben hacer ustedes? Mas tú cuando ores, entra en el aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, el énfasis tanto en la limosna como en la oración y en el ayuno principalmente es que esto debe hacerse en secreto. La oración, hermanos, es un acto piadoso entre nosotros y Dios, no entre nosotros y los hombres. No deberíamos buscar ser vistos por los hombres. No deberíamos buscar ser oídos por los hombres. Nuestra verdadera audiencia es delante de Dios. Nosotros hemos tenido y hemos visto prácticas muy detestables, como el cristiano que orando en la reunión de oración comienza a echarle pullas al hermano. No está orando para Dios, sino está diciéndole al otro así con palabras. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense yo sentarme ahorita a orar en medio de la reunión. Señor, te pedimos por aquellos que llegan tarde. Hazlos conscientes de que son irrespetuosos, Señor. Hazlos conscientes que se están deshonrando. No le estaría orando a Dios, sino ¿a quién? A los hombres. Para eso se lo digo después. Pero la oración no es para eso. La oración es para hablar con Dios. Nuestra audiencia es ante Él. Ahora, cuando el Señor dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto.
Ha habido movimientos cristianos que adoptaron, aún en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, las casas que se construían con un cuarto para la oración. Porque entendían algunos hermanos que esta práctica debía ser literal. Yo debería tener un lugar donde oro. Pero esa en sí no es la idea del pasaje. Lo que está haciendo el Señor es un contraste entre la práctica de los fariseos de exhibirse públicamente a la práctica del cristiano que debe hacerse lo más secreta posible. El aposento que cita ahí Jesús era un tipo de cuarto pequeño en aquellas casas. Era como decir nosotros un cuarto de San Alejo. El último cuarto, el cuarto menos transitado de la casa, el cuarto que quedaba por allá. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Busquen el lugar más secreto para cuando oren. La idea es que la oración debería ser lo más privada. La idea debería ser que el cristiano busca a toda costa no llamar la atención de otros, sino llamar la atención de Dios. ¿Sí? O sea que esto que el Señor va a enseñar tiene que ver más con una actitud de corazón que con un lugar. ¿Sí? La oración debe ser nosotros y Dios, alejándonos de toda distracción y poniendo nuestro corazón delante de nuestro Padre. Ahora, en ese sentido, tal vez el aposento secreto tal vez no sea nuestra casa, tal vez sea un lugar más oculto, más privado, tal vez sea cuando vamos caminando a solas. Lo que el Señor quiere resaltar es la importancia de que cuando oramos, lo hagamos delante del Señor, no atrayendo la mirada de los demás. Ahora, este pasaje algunas veces se ha malentendido diciendo que lo único que importa es la oración secreta. Entonces por eso algunos dicen, no hermano, yo no oro en público porque el Señor busca la oración privada. Pero este pasaje de por sí no prohíbe la reunión pública de oración, ni prohíbe que nosotros participemos públicamente en oraciones, tanto con la familia o con la iglesia. Es más, nosotros, los que tal vez están visitándonos, se dan cuenta que en nuestras reuniones animamos a que los hermanos participen en las oraciones y en la alabanza. La oración no es solo el cantante o el que tiene el micrófono. Toda la iglesia cuando se reúne, Pablo dice, ¿cuándo pues os reunir cada uno de vosotros qué trae? Uno trae salmo, uno trae cántico, otro trae... Nosotros debemos traer cosas y presentarlas delante de Dios. Pero el principio de que la oración sea secreta, el principio de que la oración sea privada, se aplica tanto cuando estamos a solas como cuando estamos en público. ¿Cómo así? Eso es una idea bien interesante. Mire lo que dice John MacArthur. La oración verdadera siempre es íntima. Si el corazón está bien concentrado en Dios, en una manera real y profunda, hasta orar en público nos encerrará solas en la presencia de Dios. ¿Cómo así? Aun cuando oramos en público, con nuestra familia, con nuestros hermanos, nuestro corazón debe tener su foco. ¿Y cuál es ese foco? Que no estamos orando, aunque estemos en público, para los hombres, sino estamos orando para Dios. O sea, el principio se aplica tanto en la oración privada como en la oración pública. Por ejemplo, yo voy a tomar un instrumento, me toca dirigir la alabanza. Entonces yo voy a comenzar a cantar una canción. La motivación de mi servicio a Dios no es que los que me estén oyendo sean agradados o les guste la canción que estoy entonando. La motivación de mi corazón es que en ese momento, cuando cojo el instrumento y voy a cantar para Dios, todo el mundo se desaparece y estoy única y exclusivamente delante de mi Dios. ¿Sí? Eso es una oración pública privada, para gloria de Dios. Martin Lloyd-Jones decía lo siguiente: se puede hacer lo mismo en un acto público de oración. Me refiero a mí mismo como predicador.
Lo que trato de hacer cuando subo al púlpito es olvidarme de la congregación en cierto sentido. No estoy orando para ellos o dirigiéndome a ellos o hablándoles a ellos. Estoy hablando a Dios. Estoy dirigiendo la oración a Dios. De modo que tengo que excluir y olvidarme de los demás. Si una vez he hecho esto, me excluyo y me olvido aún de mí mismo. Qué interesante, ¿no, hermanos? Porque generalmente hay muchas iglesias donde los hermanos que presiden la reunión, principalmente, yo digo que eso es una de las cosas que tal vez debe ser más difícil para alguien que sirve en la alabanza en algunos lugares. El que sirve en la alabanza parece un motivador. ¿Usted lo ha visto? Cante, aplaude, párese, siéntese, muévase, despiértese. Parece un motivador. Hermano, él no debería estar así. Él debería estar así. ¿Sí entiende la idea? Él no debería estar, aunque esté al frente delante de los hombres. Él debería, ¿dónde estar? Delante de Dios. ¿Sí? Entonces, aún en la oración pública, el principio de que sea secreto y para Dios debe gobernarnos, hermano. Cuando usted viene a la reunión de oración, usted no viene a orar para que los hermanos lo escuchen, ¿cierto? Usted viene a orar a Dios, que escucha y que oye nuestras oraciones. Siempre el foco es buscar primeramente a Dios. Pablo decía eso aún en la predicación. Mire qué misterio, hermanos. La predicación de por sí es hablarle a los hombres. Y Pablo decía, yo hablo de parte de Dios, pero vuelve al mismo principio, delante de Dios. De parte y delante. O sea, Pablo sabía que el principal testigo en su audiencia era Dios mismo. Y eso cambia las cosas. Hermano, cuando nosotros entendemos eso, ¿cómo somos librados de la hipocresía? Porque yo no tengo que aparentar cuando oro. ¿Sí? Porque yo sé que Dios me conoce. Conoce lo que hay en mi ser. Conoce lo que hay en mis pensamientos. Yo a Dios no necesito impresionarlo. Es una tontería de la religión tratar de impresionar a Dios cuando Dios sabe todo. ¿Cierto? Yo una vez les contaba una experiencia que tuve. Una vez una persona nos invitó a orar por ella. Es que queremos que oremos, que ores por nosotros. Y yo sabía que esa persona estaba en tremendos pecados. Y esa persona iba a emprender un viaje y quería que nosotros la bendijéramos. Y yo voy a orar y lo primero que el Señor me dice al corazón es, yo quiero escuchar cómo vas a orar por esta persona. Porque uno es muy mecánico, ¿no? Señor, bendícela, guíale, guárdala, sana, y ya. Uno tiene unas oraciones preestablecidas, hermano. Cuando yo siento eso que el Señor me habla al corazón, Señor, te pido misericordia por esta mujer que se va en desobediencia a ti, Señor. Háblale para que no actúe en su propio corazón, si no te pueda buscar. La persona me mira así. Pero hermanos, el principio es delante de quién estamos orando. ¿Para impresionar a quién? ¿Sí? ¿Quién nos oye nuestras oraciones? ¿A qué oídos estamos buscando? Cuando usted ora, ¿qué oídos está buscando? ¿Sí? Hay muchos de verdad que en la oración familiar, en la oración de iglesia, acostumbramos es a hablar a los hombres. Pero hermanos, la oración tiene un foco y es Dios. Dice Martin Lloyd-Jones, incluso cuando la oración representa las necesidades de otros que están presentes, la atención suprema debe estar en Dios. O sea, si la persona necesite algo, nuestro foco no es lo que ella necesita, nuestro foco es Dios. Entonces, en ese sentido, hasta las oraciones públicas deberían ser en un espíritu de secreto. Aunque todo el mundo nos oiga lo que decimos,
nuestro enfoque debe ser Dios. Entonces ya el Señor comienza a mostrarnos: no lo hagan para ser vistos, no lo hagan para llamar la atención, no lo hagan para impresionar, háganlo de manera privada. Busquen a Dios. La oración es para buscar a Dios. Amén. ¿Ese principio queda bien? Claro. Ya lo veíamos con la limosna y lo vamos a ver de la misma manera con el ayuno. Ahora, entonces, ¿cómo debemos orar? Ahora el Señor entra a la parte aplicativa de la oración en la vida cristiana. El conocido Padre Nuestro. ¿Sí? Yo creo que todos nos sabemos de memoria esta oración. Pero esta oración contiene una serie de principios supremamente importantes en nuestra vida devocional. Entonces el Señor comienza diciendo ahí en el verso 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El interés de Jesús no va a estar en el tiempo. Esta oración, hermano, ¿cuánto se demora usted haciendo un Padre Nuestro? Ni un minuto. El interés no está en la hora. Él no nos dice a qué horas debemos hacer esta oración. El interés no está en la manera, ¿sí? Aquí lo importante va a ser el contenido y el principio que está en la oración. Lo primero que vamos a darnos cuenta es que la oración en su primera parte está centrada en Dios. En su segunda parte está centrada en las necesidades del hombre, ¿sí? Eso no es por casualidad, hermanos. Nosotros no oramos a Dios primeramente para buscar algo para nosotros. Nosotros vamos a orar a Dios y nuestra oración debe estar saturada primeramente de unos asuntos. Lo primero que el Señor dice ahí es: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa frase Padre nuestro nos muestra que la oración es un asunto de relación entre un hijo y un padre. Esa frase Padre se mencionó en el verso 6 y se mencionó en el verso 8. Cuando tú ores, cierra la puerta y ora a tu Padre, porque vuestro Padre sabe. O sea, el Señor resalta que la oración del creyente es una oración entre hijo y padre. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque cuando usted tiene una relación como hijo con su padre, aún terrenal, bueno, por lo menos si es una buena relación, usted sabe que para que su papá lo escuche, usted no tiene que hacer un show. Usted no tiene que hacer largas repeticiones. Usted no tiene que usar vana palabrería. ¿Por qué? Porque es su papá. Hay un video que es hasta curioso. El niño: oh amantísimo Padre, excelentísimo Señor, tú que eres muy bondadoso y grande. Y comienza el niño a decirle al papá cantidad de palabras. Y el papá lo voltea a mirar. Y suena gracioso. Pero la oración religiosa que se apoya en la vana palabrería rompe la relación entre hijo y padre. Cuando yo voy a mi padre, yo sé que mi padre me conoce y yo le conozco. Entonces la oración es algo relacional, hermano, algo de comunión. Y cuando Jesús cita el atributo de la paternidad de Dios en la oración, nos da seguridad del amor a quien oramos. Nos da seguridad de que Él conoce nuestras necesidades. Nos da seguridad de que Él está a favor de nosotros como un padre está a favor de un hijo. Aún, esto es tremendo, hermano, aún los hombres siendo malos, ellos naturalmente como padres van a buscar siempre lo bueno de sus hijos, ¿cierto? ¿Cuánto más Dios, hermanos? ¿Por qué este retrato del atributo de la paternidad de Dios se resalta tanto en la oración?
Porque el cristiano debe saber que cuando se acerca a Dios puede tener confianza, puede tener seguridad, que no se está acercando ante un ser frío e indiferente. Se está acercando ante su Padre amado celestial, que lo amó tanto que envió a su Hijo para poderlo reconciliar con Él. Qué importante entender eso, ¿no, hermanos? Dios no nos oye porque repitamos muchas palabras, ni porque oremos largo. Dios nos oye porque somos sus hijos. Qué precioso, ¿no, hermano? Eso ya nos quita todo ese aparato hipócrita en la oración y nos lleva a ser, ¿qué? Sinceros, voluntarios en nuestra búsqueda de Él. ¿Cierto? Miren lo que dice Calvino. Calvino dice: los creyentes no oran con la perspectiva de informar a Dios las cosas que le son desconocidas, o de entusiasmarlo para que Él cumpla su deber, o de instarlo como si Él estuviera renuente. Por el contrario, oran para que sean movidos a buscarlo, para que puedan ejercitar su fe al meditar en sus promesas. O sea, mire lo tremendo que está diciendo nuestro hermano. La oración no es para recordarle a Dios lo que tiene que hacer. La oración es para recordarme a mí que puedo confiar en Él. ¿Sí ve la diferencia? Dios todo lo sabe, Él conoce nuestras necesidades. Pero cuando oramos Padre nuestro, estamos volviendo nuestro corazón hacia la confianza de nuestro Padre Celestial. Entonces la oración elimina y nos dirige para tratar con nuestra ansiedad, nuestros temores, nuestros miedos, basándonos en la seguridad del amor de nuestro Padre. Qué precioso es orar, ¿no, hermano? Lo primero que dice el Señor: recuerda cuando ores que Él es tu Padre. No está, porque, hermanos, hay gente que ora pensando que Dios es su enemigo, o que Dios lo ha olvidado, o que Dios no cuida de él. Oraciones frías, oraciones como las oraciones de los sacerdotes en el libro de Malaquías, ¿no? Ellos pensaban que no eran oídos, ellos pensaban que no eran amados, ellos pensaban que eran menospreciados. Pero Jesús le dice a sus discípulos: mira, cuando ores recuerda que eres hijo y recuerda que Él es tu Padre. Hermanos, si nosotros comenzamos a orar así, muchas de esas oraciones largas, donde nos sentimos muy miserables, acabarían. Ay, Señor, todo lo que me está pasando, todo lo que estoy viviendo, todo lo que me están haciendo, todo, y yo, y mi vida, y mis circunstancias, Señor. Recordemos que tenemos un Padre que nos ama y oremos con fe y confianza que nos oye y que nos responde según su buena y perfecta voluntad. La oración no es un charco para revolcarnos en nuestras miserias. Es una oportunidad para recordar sus promesas y su palabra. Sí, que a veces estamos tan ensimismados en nosotros y se nos olvida a quién estamos orando, hermano, que es nuestro Padre y no cualquier Padre, el que conoce todo, hermanos. Pero estamos tan revolcados en nosotros mismos que hasta nos olvidamos quién es Dios cuando oramos. Dios nos libre también de esa práctica miserable de oración, donde se siente más la miseria del hombre que la grandeza y el amor de Dios. Segundo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Una vez tenemos un retrato del atributo de Dios como nuestro Padre, ahora la oración siempre tiene su interés en buscar la gloria de Dios. Que tu nombre sea santificado. El cristiano no ora, hermanos, para sentirse un gran hombre de oración, ni para tener fama de que es algo o alguien. El cristiano ora para que Dios sea enaltecido y engrandecido. Santificado sea tu nombre, muestra la relación entre Dios y alguien que viene a adorarle. Por eso cuando nosotros oramos, hermanos, lo primero que debemos buscar es la exaltación y la gloria de ese Padre al que nos estamos dirigiendo. Oramos para que su nombre sea santificado, quiere decir que sea tratado como santo. El cristiano sabe que toda la gloria, que toda la honra le pertenece a Dios. Y en su oración Él quiere que eso suceda. Santifica tu nombre, Señor. Engrandece tu nombre, Señor. Hermanos, sí, claro, hay necesidades, lo vamos a ver más adelante. Pero el propósito inicial de la oración siempre va a ser Dios, hermano. No nosotros, no nuestras circunstancias, sino Dios. Dios, santifícate en mi vida, Señor. Santifícate en mi familia, Señor. Santifícate en la iglesia, Señor. ¿Sí? Que tu gloria, que tu nombre sea engrandecido en medio nuestro. La oración es sobre todo una oportunidad para darle a gloria a Dios por lo que Él es, hermanos. Ustedes se van a dar cuenta, busque todas las oraciones en la Biblia. Siempre los hombres que oraron siendo inspirados por el Espíritu Santo engrandecían a Dios primeramente, hermanos. Exaltaban a Dios primeramente. Proclamaban su poder, su dominio, su autoridad, su majestad, su eternidad. Por eso es tan necesario que nosotros tengamos un concepto adecuado de la doctrina de Dios. Por eso es tan importante conocer los atributos de Dios, hermanos. Esos temas hacen que mi corazón se inspire y cuando hable, mi boca engrandezca el nombre de Dios. Dice, un santo antiguo decía lo siguiente: la verdadera oración trae a la mente la contemplación inmediata del carácter de Dios y la mantiene allí hasta que el alma del creyente se impresione de manera adecuada. Mire lo tremendo que dice este hermano. Cuando yo voy a orar, debo traer a mi mente y contemplar el carácter de Dios. Imagínese esto. Señor, tú eres grande y poderoso, alto y sublime, majestuoso, eterno. Cuando yo tengo eso en mente, ¿qué voy a decir después? Lo que voy a decir después cambia totalmente, hermano. Porque estoy dirigiéndome a alguien que sé que tiene todo el poder, todo el dominio, toda la grandeza, todo el señorío, toda la majestad. Mi oración va a ser diferente, ¿cierto? Pero hermanos, a veces cuán estamos centrados en nosotros mismos, o en las circunstancias, o en nuestros deseos, y se nos olvida quién es Dios. Hermano, necesitamos tener en mente a quién estamos orando. ¿Para qué? Para no profanar sus atrios con nuestras oraciones vanas. Por eso es tan importante, hermanos, digamos en la escuela esa clase de teología propia, es tan importante, hermanos. Hay libros que nos recuerdan quién es Dios. Porque eso nos da, por un lado, una sensación de solemnidad cuando oramos y por otro lado también confianza. Si Dios es todopoderoso, si Dios es santo, yo le voy a decir: Señor, santifícate. Sobre todas las circunstancias, aún en estas dificultades, lo que más me interesa, Señor, es no pecar contra tu santidad. Lo que más me interesa, Señor, no es que mi familia actúe en contra de su santidad. Lo que más me interesa, Señor, en la iglesia es que los hermanos te honren y te santifiquen con sus vidas. Pero a veces llegamos a la reunión de oración y lo que más pedimos es, y no está mal, salud, dinero y amor.
Parecen esos lugares ahí en Venecia. Venga, busca salud, dinero y amor, venga. No, hermano, nuestra oración debe estar centrada en Dios. Buscar la gloria de Dios. Enaltecer a Dios. ¿Qué más? Si es lo que el Señor les está diciendo, mire, cuando ustedes oren no sean hipócritas, no oren largo. Preocúpense, ¿por qué? Por darle la gloria a Dios. Preocupen por conocer a quien están orando. ¿Qué más dice ahí? 6:10. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese venga tu reino nos habla de la relación ya no de hijo y padre o de adorador y Dios, sino nos habla de la relación entre soberanía y sumisión. La oración, hermano, no es un lugar donde venimos a decirle a Dios lo que queremos y esperamos que Él nos cumpla. La oración es un lugar donde le decimos, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que venga tu reino a nuestras vidas, como sucede en el cielo, que suceda en mi vida y suceda en la tierra. Es la oración de un súbdito que pone su voluntad a los pies del Señor de señores y Rey de reyes. Se centra en la gloria y en la obediencia a Dios. MacArthur decía, las oraciones de muchos cristianos hoy en día simplemente se tratan de reclamar las promesas de Dios. Muchos hasta le hacen demandas sin reconocer que Dios es soberano. En vez de buscar ser obedientes, ellos desean que Dios les obedezca. Tremendo, ¿no, hermanos? Esa doctrina de que yo decreto, para que Dios haga, eso es una de las herejías más comunes que se escuchan en muchos púlpitos y en muchas oraciones. Bueno, nosotros no somos soberanos, Dios es soberano. Nosotros no oramos para que Dios haga nuestra voluntad, nosotros oramos para que se haga su voluntad. Primeramente en mi vida, pero no solo su voluntad en mi vida, sino que todo su reino venga a la tierra. Alguien decía que esta oración es profundamente revolucionaria, porque nosotros vivimos en un mundo donde todo se hace en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que se piensa, se dice es rebelión a Dios y a su palabra. Entonces cuando el cristiano se pone delante de ese mundo y esa realidad, el cristiano dice, Señor, yo no estoy de acuerdo que todo esto sea así. Yo deseo que tu voluntad se haga aquí en la tierra como se hace en los cielos. No importa que el infierno, el pecado, el mundo se oponga a eso. Mi deseo es tu voluntad aquí en la tierra, Jesús. Tu señorío aquí en la tierra. Esa es la oración del creyente. El creyente busca eso, ansía eso, desea eso, ama eso. ¿Cierto? Pero a veces, ¿cuánto tiempo pasamos en la oración, hermano? Diciéndole a Dios lo que queremos, ¿no? Señor, yo quiero esto y esto. Deberías hacer esto así. Señor, a mí me parece que la mejor manera es esta. Te estás equivocando en esto, Señor. Palabras más, palabras menos. ¿No te has dado cuenta de esto? Hermano, ¿con quién estamos hablando? Él es el Señor y nosotros sus súbditos. Y debemos orar, Señor, hágase tu voluntad. Ahora ya ahí comienza a cambiar el rumbo de la oración. Una vez Dios es enaltecido, se le da el lugar correcto y el corazón está dispuesto. Ahora el corazón puede orar equilibradamente por otras cosas, porque también se puede orar por eso. Ahora el verso 11 dice, el pan nuestro de cada día, dágnoslo hoy. Ahora, después de pasar por el interés de la gloria de Dios, ahora el Señor enseña que el creyente también debe y puede orar por sus necesidades. Ahora, esa frase, el pan nuestro de cada día, nos muestra la relación entre el proveedor y los beneficiarios. Oramos a Dios porque Él es la fuente de todas las bendiciones. Esa frase, el pan nuestro de cada día, John Stott decía que eso no solo señala la comida. Y citando a Martín Lutero, mire lo que decía. El pan nuestro de cada día significa todo lo necesario para la conservación de esta vida es el pan
que incluye comida, cuerpo sano, buen clima, casa, hogar, cónyuge, hijos, buen gobierno y paz. O sea, aquí lo importante que el Señor está resaltando es que nosotros debemos orar a Dios por nuestras necesidades diarias, por todas. ¿Sí? El creyente se acerca a Dios sabiendo que Dios es la fuente. La fuente no es mi trabajo, no es mi jefe, aunque debo trabajar y ser obediente a mi jefe. Pero yo sé que en últimas todo proviene de Dios. La comida, el techo, la salud, la vida. Yo levantarme, Señor, glorifica tu nombre, Señor. Ayúdame a ser obediente, Señor. Y también, Señor, cuida de mi provisión, cuida de mi casa, cuida de mis hijos, cuida de mis... Mira que voy a salir, Señor, en el vehículo, mira que voy en la moto, mira los peligros, mira eso. Todo eso incluye esto, hermanos. ¿Por qué debemos orar por estas cosas? Porque aunque son cosas que podríamos decir en un sentido vanas o temporales, el orar por estas cosas nos muestra la dependencia que tenemos de Dios. ¿Sí? Yo soy consciente que si como es gracias a Dios. Yo soy consciente que si trabajo es gracias a Dios. Yo soy consciente que si tengo una casa donde vivir es gracias a Dios. Si tengo una familia, si tengo salud, hermano, es gracias a Dios. Entonces, cuando el Señor me enseña a orar por estas cosas, lo que Él desea es que yo sea consciente de mi dependencia de Dios. ¿Sí? Ahora, es muy también ilustrativo que el Señor dice el pan de cada día. Yo debo aprender a confiar en el Señor un día a la vez, hermano. No semanal, no mensual. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros siempre estemos buscando su presencia. ¿Saben que una de las advertencias que Dios le decía a Israel era: cuídate que cuando llegues a la tierra que yo te prometo y tengas graneros y tus animales aumenten y tu economía mejore, cuídate de olvidarte de mí? Entonces la oración diaria de dependencia a Dios nos guarda de olvidarnos que nuestro sustento es Dios. Entonces, mire cuántas cosas estamos aprendiendo. Lástima no tener tiempo, porque este pasaje daría para meternos bien a profundidad. Estamos viendo que la oración es para buscar la gloria de Dios, la santificación de su nombre, hacer su voluntad y depender de Él. ¿Qué más? En el verso 12 dice: y perdona nuestras deudas. Ahora se nos muestra la relación de la oración entre un salvador y un pecador. Aunque el creyente de por sí ya es alguien que ha sido perdonado del juicio de Dios, el creyente todavía peca. ¿Cierto, hermanos? Constantemente. Entonces, la oración también es un acto de confesión, un acto de penitencia, donde yo reconozco: Señor, pequé contra ti en esto, Señor. Peleé con mi esposa, Señor, y dije cosas que no iba a decir. Señor, me disgusté con fulano. Señor, me amargué por esto. Señor, dije esta mentira. Señor, miré esto que no debía mirar. Perdóname. ¿Por qué es necesario que diariamente confesemos nuestros pecados en la oración? Miren, hermanos, alguien decía: la confesión de nuestros pecados en nuestra oración es un antídoto que libra nuestro corazón del proceso del endurecimiento moral. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo en la presencia de Dios reconozco mis pecados, reconozco cosas que le desagradaron a Él, eso mantiene mi corazón blando, sensible, corregible. Pero cuando yo me acostumbro, imagínese usted, mi querida hermana, usted se acostumbra a pelear con su esposo. Usted es de esas mujeres contenciosas, rencillosas. Y hoy lo hace y no pide perdón. Mañana lo hace y no pide perdón. La semana siguiente lo hace y no pide perdón. ¿Sabe qué pasa en su corazón? Usted se endurece y se entrega a ese tipo de pecado y lo normaliza. Lo mismo sucede con un hombre.
Él entra a internet, mira a una mujer de cierta manera y no pide perdón. Al otro día entra y mira más. A la siguiente semana entra y mira cosas peores. ¿Qué pasa? Su corazón se está endureciendo y está normalizando el pecado. Entonces, la confesión diaria de nuestros pecados nos muestra qué es pecado y nos mantiene en una actitud de lucha contra esos pecados, buscando el perdón y la libertad de parte de Dios. ¿Está entendiendo la idea por qué usted debe confesar sus pecados? Porque si no, usted adopta prácticas pecaminosas y las vuelve costumbres en su vida. Yo debo confesar, Señor, hoy, ay hermano, es que fue un rato, así haya sido lo que haya sido, hermano, no justifique sus pecados, confiéselos. Porque nosotros somos la tendencia a justificarnos, hermano. No es que. ¿A quién va a mentirle, hermanos? De pronto a usted, pero a Dios no. Entonces Jesús dice, cuando ores, pide perdón por tus pecados. Reconócelos para que no te endurezcas. Reconócelos para que no te enfríes. Reconócelos para que ellos no te alejen de mí. Porque eso sucede, hermanos. Usted peca y se hace el de las gafas gordas. Sigue pecando y sigue haciendo. Hermano, de aquí a unos días su corazón es tan indiferente a la luz y a la verdad de Dios que usted ni siquiera se da cuenta en qué estado está. Entonces por eso siempre debemos ser penitentes en este sentido. Siempre, Señor, hermanos, debemos ser muy contundentes con nuestros pecados. Guárdame, Señor, porque tuve la inclinación a mirar esto. Guárdame porque me da rabia esta situación, Señor, y peco contra ti, peco contra mi hermano. Guárdame porque yo sé que no debería decir esto. Guárdame porque yo sé que no debería codiciar. Siempre, hermanos, siempre. ¿Sí? Eso nos va a mantener una actitud muy buena. Por eso la oración es tan buena, hermanos, porque nos mantiene ahí cerca de Dios y nos guarda de nuestros propios pecados. Lo siguiente, ¿cómo vamos? ¿Ya están con sueño? Desde que comenzamos, ¿cierto? Va a tocar dejar un poco de sillas paradas para los hermanos. Y perdona nuestras deudas. ¿Cómo? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, la oración también es un momento, por un lado es un momento para pedir perdón. Por otro lado es un momento también para ¿qué? Perdonar. Hermano, cuán buena es la oración. Porque la oración también es ese momento donde yo alivio mi corazón contra las personas que me han hecho algo. Señor, tú que eres santo, tú que eres glorioso, que deseo que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Entonces yo le voy a decir, bueno, pero primero perdona a tu hermano. Mientras estás diciendo esa oración tan bonita, perdona. Hermano, nadie que tenga contra su hermano algo en su corazón va a poder orar y ser oído. Los problemas, los pleitos, la enemistad en nuestro corazón cierra el cielo a nuestras oraciones. Pedro le dice a los hombres, hermanos, traten a sus mujeres con cuidado para que sus oraciones no sean interrumpidas o estorbadas. ¿Usted no le ha pasado que usted discutió y sale bravo a orar y qué? No puede orar. Porque mientras usted no descargue su corazón, no puede orar. Y eso puede durar un día, 2 días, 3 días, meses, hermano. Si usted no perdona, difícilmente usted restaura su relación con Dios, hermano. ¿No le ha pasado? Yo he escuchado testimonios de hermanos, llevo 1 año sin poder orar. ¿Por qué? Porque fulano me hizo tal cosa y no lo he perdonado. Terrible, ¿no, hermanos? Entonces la oración es un momento para limpiar nuestro corazón. Ahora recuerde, porque hay cosas que nosotros tenemos contra los demás y nadie sabe. A veces ni siquiera usted está que se muere de la rabia, del otro ni siquiera sabe que usted está bravo. Usted sufra por dentro y el otro tranquilo. Y el problema es que usted ni puede orar por eso.
Por eso es tan importante, hermanos, no solo pedir perdón, porque si usted pide perdón, el Señor asume que de la misma manera que usted espera ser tratado, usted está tratando a los demás. Si usted no perdona, no pida ser perdonado. Estoy orando a Dios que me perdone. ¿Ya perdonó? No, no quiero perdonar. Así le van a tratar, mi hermano y hermana. Entonces la oración es un momento para acercarnos a Dios y reconciliarnos con Él si hemos pecado, pero también es un momento para acercarnos a nuestro hermano y perdonarlo como Cristo nos perdonó a nosotros. Thomas Manton decía: nadie es tan tierno para con los demás como el que ha recibido misericordia, porque sabe cuán delicadamente lo ha tratado Dios. O sea, cuando usted sabe que Dios lo ha tratado con tanto amor y paciencia, usted es más paciente con los demás, ¿cierto? Es que me hizo, ¿Y usted qué ha hecho contra Dios? ¿Y cómo lo ha tratado Dios a usted? Bueno, la manera que Dios lo ha tratado a usted, debería tratar a los demás. Dice ahí en el 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El siguiente asunto que nos muestra este pasaje es que el cristiano es como un peregrino que pide guía, que pide que Dios lo guarde de la tentación en este camino. Hermano, el cristiano no solo es alguien que pide a Dios que lo perdone, sí, pero además pide a Dios que lo guarde de volver a caer en esos mismos pecados, que lo guarde de esas tentaciones, que lo guarde de aquello que lo puede desviar del camino. Nosotros vivimos, hermano, en un mundo espiritualmente tan peligroso y tenemos un enemigo tan terrible que se llama yo. El yo. Nuestra alma es tan engañosa, hermanos, que siempre debemos orar: Señor, líbranos de todo mal. Y ese mal nos incluye a veces hasta nosotros mismos, hermano. Incluye a veces hasta el engaño de nuestro propio corazón. Incluye los peligros de la vida, incluye las tentaciones que pueden venir. El creyente es consciente, hermanos, de su debilidad y ora constantemente para ser guardado. Yo no sé si usted lo hace, pero el Señor enseña eso. Cuando usted sale de su casa, cuando usted va al trabajo, cuando usted está en ciertos ambientes, el creyente debería orar: Señor, guárdame. Guárdame la tentación, Señor. Guárdame de lo que viene a acechar mi alma. Líbrame. El creyente es dependiente también en el área moral y espiritual. Y termina con la doxología final. Dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Termina donde comen la gloria de Dios. Miren este resumen que hace John MacArthur de la oración. Dice: la oración del creyente debe reflejar: Padre, refleja devoción familiar. Nuestro, refleja desinterés personal. Santificado sea tu nombre, refleja reverencia. Venga tu reino, refleja lealtad. Hágase tu voluntad, refleja sumisión. El pan de cada día dándolo hoy, refleja dependencia. Perdona nuestras deudas, refleja penitencia. Como nosotros perdonamos, refleja reconciliación. No nos metas en tentación, refleja nuestra humana debilidad. Tuyo es el reino, refleja el triunfo. Y la gloria, refleja el regocijo. Por los siglos de los siglos, refleja la esperanza. Hermanos, todos estos ingredientes deben estar en nuestra oración. Oración que debe ser privada. Oración que no llama la atención de las personas hacia nosotros, sino a nuestro Dios. Hay un postdata, como alguien decía. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hermano, una de las cosas que más afecta a nuestra vida de oración son nuestros problemas personales. Necesitamos perdonar para que nuestra vida de oración sea eficaz y agradable al Señor. Vamos a orar. Un pasaje largo, ¿no? Lastimosamente tenemos que pasarlo muy rápido, pero ahí vemos en vista general lo que Dios espera de nuestras oraciones. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor.